Buenos días. Buenos días. Días, profe. Ahorita ya comenzamos, ¿eh? Buenos Sí, días. Buenos días. Buenos buen días. día, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? También bien, gracias. Ahorita ya comenzamos, ¿eh? Claro. Hola, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? bien, Bien, este, profe, buenos días. Qué bueno, qué bueno. Ahorita comenzamos ya en unos 2 minutos más, ¿no? Sí, está bien. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Y usted? Bien, también, gracias. Entonces ya con esto comenzamos, ya somos 12. Nos habíamos quedado ayer viendo esta parte, ¿no? Que era lo que platicábamos de que las empresas solían tener ese tipo de filosofías que son las 5M. Sin embargo, cabe aclarar que es importante considerar que ninguna empresa, por así decirlo, cumplía realmente con ese tipo de cuidado en las 5Ms, por así decirlo, con precisión o abarcando completamente las 5, ¿no? Es decir, un ejemplo, cuidaban, por ejemplo, mucho sus métodos y su materia prima, pero descuidaban a lo mejor mucho la mano de obra y también el producto era muy contaminante o además el ambiente laboral tal vez no era lo mejor y la rotación de personal es muy alta. O también muchas de las veces cumplen con la parte de la materia prima, cumplen con la parte de las máquinas, cumplen con la parte de la mano de obra, pero los métodos no tienen sistemas y no se dan cuenta de lo que sucede realmente dentro de su empresa. Y también el medio ambiente nunca lo tenían considerado. De hecho, muchas de las veces antes ni siquiera se consideraba el medio ambiente. Yo les he platicado muchas de las veces que cuando hablamos de México, podemos encontrar distintos voltajes, 400 volts, 440, 380, 360, 300 volts. Y eso se debe a que nosotros tenemos la influencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que trabajan con 440, y también tenemos la influencia de Europa, que trabajan con 380, 360 y con 400 volts. Y también, por ejemplo, recibimos otro tipo de maquinaria que también trabaja con voltajes variados, ¿no? Además de nosotros tener el 220. Eso hace que, por ejemplo, México sea buen lugar para encontrar transformadores. Por eso podemos encontrar muchos transformadores se conviertan a voltajes distintos, así como elevadores como reductores. Y al tener cargas así o al tener de repente mal balanceadas las líneas o al tener mucho descuido en cuanto a su factor de potencia, pues realmente no estaban cuidando el suministro eléctrico, ¿no? Entonces eso implicaba también que la Comisión Federal pues, se viera perjudicado porque no hay un cuidado adecuado de la energía eléctrica.
Otra de las veces que encontramos, pues simple y sencillamente que no es prioridad, por ejemplo, la optimización de recursos y simplemente el lugar o la planta producía, sin considerar, por ejemplo, que tal vez sus desperdicios eran de peligro hacia los demás. Entonces nosotros llegamos a encontrar casos como las varillas radioactivas que se encontraban en diferentes puntos de la República, ¿no? Que a la fecha todavía algunas se dice que se pueden encontrar, en donde casas fueron fabricadas con varilla radioactiva, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos encontrar fallas en ese tipo de aplicaciones. Todo esto se aplicaba antes de que, por así decirlo, nosotros tuviéramos una filosofía como lo que es mantenimiento productivo total, donde el mantenimiento, pues se puede decir que es la actividad cuyo deseo realmente es el de mantener toda la instalación trabajando con eficiencia y las máquinas tenerlas en su punto, es decir, trabajando de forma óptima y eficiente. Eso es la parte del mantenimiento. Aquí vamos con la parte de productivo, que busca mejorar la misma productividad tanto de las mismas máquinas como de las instalaciones. Es decir, en mantenimiento yo busco que estén trabajando todo el tiempo, por así decirlo, y que las condiciones de esa operación de esas máquinas e instalaciones sea eficiente. Y al ser productivo, pues obviamente quiero mejorar la productividad de esas mismas máquinas, de esas mismas instalaciones, pero al ser total es porque involucro a todo el personal. ¿A qué me refiero con involucrar a todo el personal? Les decía ayer, no es una chamba que sea solamente, por ejemplo, del personal de mantenimiento o que vaya a ser un trabajo solamente, por ejemplo, del personal de producción o del personal, por ejemplo, de ventas o del personal, por ejemplo, pensándolo así, de recursos humanos o demás. No, es una chamba que debe de ser en conjunto, llevada a cabo por todo el personal involucrando desde operadores hasta personal de mantenimiento, hasta personal de ventas y demás, porque nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que la misión del mantenimiento productivo total es que nuestra empresa o la empresa en la cual se está aplicando esta filosofía obtenga un rendimiento económico que vaya creciendo, o sea, que sea creciente, en un ambiente que sea agradable. Y ese ambiente, pues, ¿por qué va a ser agradable? Va a ser así como resultado de la interacción del personal con los sistemas, con sus equipos y con sus herramientas. ¿A qué voy con esto? Eh, Muchas de las veces, por ejemplo, podemos ir a un buen lugar, por ejemplo, sería una vulcanizadora, en donde hay vulcanizadoras que trabajan las 24 horas. ¿Y qué vamos a encontrar nosotros? Que de repente, pues sí tienen 2, 3 gatos, medios fregadones, pero ahí están. Levantan y luego tienen que mover el carro para asegurarse de que no se caiga porque ya algunos se les han caído. Y luego de repente, pues se tienen que acostar en la calle y con el tráfico aún pasando y tienen que empezar a ver, pues, por ejemplo, empezar a quitar los birlos de la llanta, los quitan, sacan la llanta y meten la llanta a un balde con agua y ahí empiezan a ver muchas de las veces las mismas ponchaduras que hay, ¿no? Ya que las ven, pues buscan cómo parcharlas, literalmente, sacan los elementos que pudieran todavía estar incrustados, las reparan, ponen los parches, si es necesario poner parche con cuerda, pues ponen parche con cuerda. Y luego, por ejemplo, vuelven a poner el ring dentro de la llanta. Luego la inflan a cierta presión y vuelven a probar. Y obviamente, pues eso lo ponen otra vez, se tienen que sentar en la calle, ponen la llanta, la sujetan con los birlos, bajan el gato y otra vez aprietan, ¿no? Entonces, muchas de las veces, por ejemplo, ustedes van a llegar a la vulcanizadora y de repente ellos no tienen el dado con el cual pudieran, por ejemplo, quitar el birlo de seguridad. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues simplemente no les podrían dar el servicio porque no tienen forma de quitarlo. Y entonces ahí que empieza una molestia porque
la vulcanizadora pues no tiene el birlo, ¿no? Y la molestia es por parte de ustedes que son el cliente y pues ya no vuelven a regresar ni recomiendan esa parte. Entonces cuando el dueño de la vulcanizadora se pregunta, bueno, ¿por qué ya esta persona no regresó? Tal vez no lo sepa, pero realmente una mala recomendación se extiende 3 veces más que una buena recomendación. Luego de repente pasa que también, por ejemplo, en el mismo caso de la vulcanizadora, no pudieron repararte bien la llanta porque tal vez el balde con agua no fue suficiente, ¿no? O la ponchadura no era tal que se pudiera ver de esa forma, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simple y sencillamente se sigue ponchando la llanta, es decir, sigue ponchada la llanta, sigue bajándose la presión de aire y ustedes pues obviamente no vuelven a recomendar esa parte. ¿Por qué? Porque pues no les pudieron reparar su equipo o su llanta. Entonces lo que sucede que es que de repente muchas de las veces pues la mala recomendación viene porque no les pudieron solucionar un problema que se supone ellos deberían de ser expertos solucionando. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? En algún momento ustedes los van a contratar como ingenieros de mantenimiento o ustedes van a tener que hacer la chamba de mantenimiento o puede ser que dentro de todas sus labores que ustedes tengan que hacer la coordinación de esta parte, ¿no? Es decir, de asegurarse de que las máquinas estén trabajando siempre en su punto o con una eficiencia todavía mayor de la que ahorita ya tienen. Y se van a dar cuenta de que, por ejemplo, quieren ahorrar muchas de las veces en energía eléctrica, pero hablar de meter inversores regenerativos, hablar de meter medidores de energía, hablar de mejorar el factor de potencia, que implica una inversión, pues al plantear esta parte de la inversión, pues simple y sencillamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que les van a decir que no porque cuesta y al costar, pues para la empresa no es la prioridad, pero sí les piden que eficienten esta parte y los van a empezar a presionar, a presionar, a presionar, hasta un punto en el cual ustedes simplemente puede ser que ya no estén a gusto. ¿Qué es lo que ha pasado muchas de las veces o qué es lo que me ha tocado ver? Me ha tocado ver, por ejemplo, que hay personas que los obligan a reparar equipos que realmente no tiene caso que sean reparados, como hornos de microondas, como aires acondicionados, que eso pues o sea, no lo tiene que hacer el personal de mantenimiento como tal, ¿no? Además de que es peligroso, por ejemplo, reparar los hornos de microondas, la parte de aires acondicionados, pues hay muy poco refaccionamiento, sobre todo para tableros aquí en México, entonces es complicado y es más fácil que el proveedor sea quien te dé el mantenimiento. Entonces de repente pasa que los presionan tanto porque los arreglen que ellos empiezan a sentir inconformes con esa parte, ¿no? Otra de las veces, ¿qué es lo que pasa? Que el mismo dueño tiene 2 o 3 empresas y quiere que con el mismo sueldo atienda esas 2 o 3 empresas. Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, Al atender tanto esos 3 lugares, si no hay una remuneración que le parezca adecuada a esta persona, pues no va a haber forma, ¿no? Y si en mucha de esa chamba, por ejemplo, hay que extraer poleas, hay que extraer valeros, hay que bajar motores, bajar cargas pesadas, y no hay las herramientas para poder hacer ese tipo de trabajos, pero quieren que se hagan, pues simplemente la persona que a lo mejor puede estar a cargo en algún momento, después de cierto tiempo, puede considerar que es mejor que él busque otro lugar en el cual crecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mantenimiento productivo total, lo que busca principalmente que es lograr que el personal tenga una buena interacción, por así decirlo, tanto con el mismo, o sea, con ellos mismos, con los sistemas, con los equipos y con las herramientas. ¿A qué voy con esto? Que tú tengas la herramienta necesaria para realizar de manera eficiente, de manera rápida, sin tanto problema, que no te cueste a ti trabajo ni que arriesgues, por ejemplo, tu integridad física, eh, eh, y que puedas lograr que esto se cumpla en tiempo y en forma a través de que tengas todas las herramientas, a través de que tengas todos los medios, la capacitación, porque no una herramienta no nada más viene a ser algo, unas pinzas, un motor, un extractor, un desarmador, no, viene siendo también que tú tengas el conocimiento para poder realizar algo y eso se vuelve importante porque entonces tú adquieres más conocimiento y eso es una herramienta que es importante, porque así vas a poder, por ejemplo, determinar si tu producto desde que está saliendo de la máquina está bien o está mal, y eso puede ayudar a calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú capacitas, entregas herramientas de juicio que puedan permitirle al personal decidir y tomar este,
pues ahora sí que decisiones rápidas que permitan mejorar eso de forma inmediata, sin tener que pasar por una junta en donde tengan que estar los directivos, donde tenga que estar calidad y empezar a averiguar qué es lo que está pasando y por qué está saliendo el material así o por qué está saliendo el producto final así. Ahora, ¿qué es importante también para esto? Pues si tú quieres una buena relación entre producción, mantenimiento y, por ejemplo, compras o ventas, tú lo que necesitas pues tal vez sea un sistema que permita la comunicación entre estos tres, en donde, por ejemplo, el de ventas puedes saber de forma inmediata qué es lo que hay en el almacén y, por ejemplo, en cuánto tiempo están saliendo los pedidos que ya él prometió. ¿Para qué? Para que si él dio una fecha de entrega no quede mal con el cliente, porque ¿qué es lo que pasa? Él promete un día, pero resulta que la máquina está parada, pero él no lo toma en cuenta, no lo considera y promete que en una semana va a estar, pero el daño de la máquina hace que esta semana no se cumpla. Entonces ya el de ventas queda mal con el cliente, el de ventas por verse presionado con su cliente presiona el de mantenimiento pues obviamente va a recibir esa carga. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí entre producción y mantenimiento se van a pelear porque quién tuvo la culpa de que se descompusiera la máquina, ¿no? O de que esto pasara. Y es ahí donde empiezan las fricciones de trabajo porque considero yo que esta persona no está haciendo bien su trabajo y que yo la podría hacer mejor o que alguien más la podría hacer mejor y es donde empieza este tipo de cosas. Pero si hay un sistema en el cual yo puedo ver de forma inmediata dónde está el pedido, en qué momento va, o yo puedo tener la oportunidad de avisarle al cliente con tiempo, sabe que nos estamos retrasando en su pedido, por tanto, le ofrezco esto o no hay problema que nos retrasemos tanto o planear una estrategia a partir de que esto pasó y podemos resolverlo, ¿no? Con tal de no perder el cliente, con tal de no perder el pedido. Y es ahí donde entra, por ejemplo, esta estrategia y es donde mejor se va a expresar este tipo de equipos. Ahora, ¿qué otra misión tiene? Tiene la misión de mejorar la cultura empresarial usando, por ejemplo, o a través de la optimización de qué? De los recursos humanos y las máquinas. ¿A qué voy con esto? Lo que les decía, si tú capacitas al personal, sobre todo al operador, de cómo es que tú quieres que se vea el producto conforme vaya saliendo de la máquina. Ejemplo, especificaciones de temperatura, forma, textura, calidad, color, no sé, humedad y demás. ¿Qué es lo que podría pasar? Lo que podría pasar es que desde un principio el operador te vaya diciendo qué es lo que está mal. Pero él te puede decir que está mal, pero no puede corregirlo porque no sabe debido a qué se ocasiona ese desperfecto. Entonces, si tú lo capacitas en la morfología del producto, en la elaboración del proceso y cómo afectan las diferentes variables físicas de ese proceso a tu producto final, ejemplo, si la textura está mal, tal vez sea por la temperatura, si la temperatura está mal, tal vez sea por la presión. Si la textura está un poco, no sé, rugosa, tal vez sea porque hay suciedad en algún filtro. Si, por ejemplo, no estás teniendo el enfriamiento adecuado, pues tal vez sea una cuestión hidráulica del intercambiador de calor o sea, por ejemplo, una simple cuestión de velocidad que él pudiera corregir, pero él a partir de saber por qué el producto sale así y basado en qué variable es que esa condición se presenta o no. Entonces es importante capacitar al personal por lo siguiente. ¿Qué tal si, por ejemplo, nosotros nunca le dijimos que el motor no es normal que esté caliente? Y a mí ya me ha pasado, ¿no? Que de repente me dices que se para sola la máquina, pero no sé por qué. Y de repente tú ves y te acercas al motor y el motor está súper caliente y él piensa, no, pues es que siempre se calienta, ¿no? Pero no es una condición normal. Los motores no deben de pasar 60 grados centígrados porque entonces su vida útil se reduce de manera logarítmica, ¿no? Entonces lo que debe pasar es que siempre estén por debajo de 60 grados, incluso en la misma carcasa te dice a qué temperatura normalmente ambiental deben de estar, ¿no? Es decir, 44 grados, 50 todavía son aceptables sin ningún problema y dependiendo también del tamaño del motor, ahí te lo debe de decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy sencillo. Si de repente, por ejemplo, el operador no sabe que el motor no debe estar a más de 60 y lo toca y lo quema, pero dice, bueno, pues es que es un motor, no se debe tocar, pues él simple y sencillamente nunca va a reportar la falla, pero si de repente ve que el motor, o lo siente que el motor está, transmitiendo mucho calor, o sea, está muy caliente el motor, pues él inmediatamente le puede avisar al operador, oye, digo, al equipo de mantenimiento, sabes que hay un problema con el motor, está muy caliente y no debería de. Nosotros platicamos con Diego de Centrum
Y Diego, por ejemplo, lo que hace es esto, involucra a todo el personal de operadores y muchos de ellos, por ejemplo, el gerente de producción, está muy involucrado en dar mantenimiento. O sea, a mí me ha tocado que ellos, que son gerentes de producción, estén conmigo apretando tornillos, abriendo motores, por ejemplo, abriendo los registros de los motores, verificando, por ejemplo, la impedancia en los devanados de los mismos motores, midiendo temperaturas en los motores, cambiando cables de Ethernet porque tienen algún problema. em, por ejemplo, ¿qué otra cosa? Cambiando resistencias, cambiando termopares, verificando que los termopares estén trabajando de forma correcta. Cosas que, por ejemplo, pues técnicamente un técnico tendría que hacer, no como tal un personal o un operador, por así decirlo, y menos un gerente de producción que toma otro tipo de decisiones estratégicas, ¿no? Pero de repente pasa que en Centrum ellos se encargan de arreglar la mayoría de los problemas insignificantes que no tendría caso llamar a un ingeniero para que los arreglara, porque tal vez el tiempo en el que llega el ingeniero para resolver algo que tarda 5 o 6 minutos, pues no valga la pena la espera si se puede arreglar ahí mismo. Y eso le da la ventaja competitiva de que los tiempos de parada o los tiempos pues sí, de detener la máquina para realizar un mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo, pues sean muchísimo menores, porque ellos ya tienen en consideración qué es lo que está mal, porque diario usan la máquina. Y eso es bien importante. Yo sé que muchas de las veces uno, pues como es ingeniero, a veces el ego se infla porque pues tú resuelves problemas y eso es común, ¿no? Yo resuelvo esto y por lo tanto, pues yo creo que, y yo en algún momento les he dicho que por ejemplo, para mí trabajar con personal que tiene el ego elevado es bien difícil porque muchas de las veces ni tiene caso enseñarles más, ni tiene caso ponerse a alegar, simplemente tú te dedicas, haces tu trabajo y lo evitas. ¿Por qué? Porque realmente no tiene caso discutir con alguien que cree saber las cosas cuando en realidad no las ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy sencillo. Si tú tienes disponibilidad de aprender, pues es más fácil trabajar contigo. Y entonces, si tú crees no saberlo todo, pues es muchísimo más fácil que aprendas de los demás. En cambio, si quieres saberlo todo, cualquier cosa que te digan o te comenten es, ah, sí, ya lo vi o ya lo sé, cuando muchas de las veces ni siquiera lo has podido probar en el exterior, ¿no? El caso típico es, ah, yo sé más que este maestro, cuando en realidad pues ni siquiera experiencia en el campo tengo, ¿no? O la experiencia que tengo en el campo ha sido arreglar dos, tres cositas muy simples que incluso me ayudaron a arreglar o pues, no sé, experiencia de 2, 3 meses, ¿no? Que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la experiencia, por un ejemplo, ¿no? De Manuel Araiza de 20, 30 años, o de Ricardo Contreras igual de 20 o 30 años, ¿no? Entonces eso implica que, pues obviamente ellos tienen un recorrido mucho mayor. Entonces, si uno piensa que no sabe todo, pues tal vez tenga la disposición de aprender de ellos, ¿no? O de cualquier persona, no nada más. Y aquí hay que considerar esto por lo siguiente, pues el operador usa la máquina a diario. Entonces, cuando él diga de repente que algo no es normal, no porque nosotros tengamos un estudio de ingeniería es descartarlo de forma inmediata. Muchas de las veces los mismos operadores son los que conocen cuando el sonido de un motor no es correcto, es decir, que hay algo raro en su comportamiento, cuando no es normal que una electroválvula haga un ruido, cuando no es normal que un desplazamiento no sea así, cuando no es normal, por ejemplo, que un perfil de temperatura no se comporte así de lento o así de rápido. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando diario con esa máquina y nosotros no, nosotros la veremos 1 o 2 veces al mes, si bien nos va, o estaremos involucrados con ella a veces una vez al año. Entonces, por ejemplo, en mi caso, muchas de las veces yo le hago más caso al personal de mantenimiento, digo, al operador, que incluso al personal de mantenimiento, porque el personal de mantenimiento también se puede equivocar. Y a lo mejor ellos ya revisaron algunas cosas extra que yo considero que, digo, está bien, pero puede ser que no hayan visto algo que el operador sí vio y por eso valoro la posibilidad o evalúo la posibilidad de que lo que diga el operador sea lo correcto, ¿no? Y entonces lo reviso y muchas de las veces el operador tenía la razón, eso era lo que pasaba. ¿Qué es lo que me ha pasado? A mí me ha tocado que en las maniobras de automatización, quien realmente me dice cómo debe de trabajar la máquina, pues es el operador, no tanto el fabricante incluso de la maquinaria o alguien más. El operador es el que como está más involucrado, él te puede decir incluso cómo
o cuál es la secuencia de activación de cada electroválvula o de cada motor o de cada actuador que tú tenías en la máquina, a partir de qué sensor se empezaban a actuar ciertas secuencias. Otras veces me ha tocado que de repente uno busca sacar o echar a andar una máquina que fue instalada que ya es usada y que ha sido reinstalada en otra empresa. Entonces, muchas de las veces lo que yo sugiero es traerse al operador de la máquina, pagarle un poco para que nos diga cómo es que debe de estar trabajando la máquina y que la eche a andar de ser posible, ¿no? Es decir, yo conecto, yo pruebo, hago operaciones básicas de movimiento, de secuencias, pero que él nos diga si está trabajando como antes solía trabajar. Y eso es interesante porque muchas personas no lo evalúan, es decir, es como, ¿para qué me traigo un operador de allá por unos días, nada más para que me diga si trabaja bien la máquina o no, cuando acá lo puedo ver? Es un gasto que tal vez sea innecesario. Y sí, tal vez es muy innecesario, tal vez sí puede ser, ¿no? O que uno se lo puede ahorrar, pero también te da la seguridad de que la máquina está trabajando como antes solía trabajar. Y entonces también esto, pues te da una certeza a ti de que tu producto va a salir bien o de que tienes un problema tal vez ahora en el traslado de eso. Ahora, ¿qué otra cosa o qué otro beneficio da el que tú capacites al personal? El que tú capacites al personal te da un beneficio importante, que es que tú le des un poco de autoestima a tu personal. Es decir, tú le des a entender o tú le das un mensaje de forma implícita de que a ti te interesaría que él hiciera carrera en tu empresa y de que él es una parte importante de tu empresa. ¿Por qué? Pues porque le estás dando a él una consigna que es más importante que simple y sencillamente apretar botones, sino él está encargado de que esta sea su máquina, ¿no? Entonces, muchas de las veces es un tema de cuestión o de perspectiva, es decir, de involucrarlos a ellos, de que se pongan la camiseta tal cual, pero no nada más porque sí, sino porque tú les das una capacitación en la cual incluso ellos puedan ganar un poco más de dinero si ellos se aseguran de que la máquina siempre esté trabajando, se ganen un bono, por ejemplo, o de que reporten de forma inmediata fallas para luego tratar de seguir trabajando y acabar, ¿no? En tiempos. Entonces, muchas de las veces eso es lo que pasa. Si tú, por ejemplo, das bonos o si tú, por ejemplo, los capacitas para que ellos puedan asegurarse de que cumplan con los pedidos en forma adecuada y en tiempo, pues ellos se involucran más, ¿no? Y empiezan a pensar en que esa es su máquina y está bien. Obviamente algunos pues lo van a tomar de forma negativa, pero pues es que no hay forma de agradarle a todas las personas, ¿no? De cumplir con todo. Pero muchas de las veces esto es lo que pasa, el operador se siente comprometido y al sentirse comprometido se siente como parte de un equipo y eso es importante para ellos. O sea, mejoras ese tipo de ambiente laboral. Entonces, hablábamos también de que es importante también, si el personal de mantenimiento, digo, el personal de operación, o sea, los operadores, van a dar el mantenimiento básico, entonces, ¿qué es lo que debería o por qué yo te debería de tener un equipo de mantenimiento? ¿Sí me explico? Porque ya los operadores hacen lo básico, que es, por ejemplo, a lo mejor cambiar un sensor o incluso cambiar bandas para las transmisiones de la máquina o incluso cambiar botones o cambiar contactores, porque también puede ser, o cambiar elementos mecánicos simples. Entonces, ¿para qué necesito realmente un personal de mantenimiento? Bueno, porque lo que puede pasar es que haya equipos muy complejos. ¿A qué voy con esto? Que tú de repente veas en tus líneas de producción que hay mucho PLC, por ejemplo, de la marca Mitsubishi. Y entonces constantemente tienes que estarle hablando a un ingeniero de fuera o de la marca de Mitsubishi para que vengan y darle servicio a eso o averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tú decides hacer? Bueno, si tú tienes a un personal de mantenimiento, ¿qué tal si lo capacitas? Lo mandas al extranjero o lo mandas a que tome cursos en alguna universidad o en alguna institución o en alguna firma de ingeniería en donde se haga experto, por ejemplo, en Mitsubishi. Y tú puedes pensar, bueno, es que me arriesgo a que se vaya. Bueno, es cierto, pero también si tú compensas esa parte con
con darle herramientas y además mantenerlo con un buen sueldo o darle buenas prestaciones o darle un ambiente bueno de trabajo, lo que va a pasar que es que él decida quedarse, ¿no? A pesar de que en algún otro lado le ofrezcan el mismo sueldo o de que le ofrezcan un poquito más, ¿no? Entonces, si tú lo capacitas para que él pueda realizar servicios un poco más complejos de mantenimiento, entonces lo que sucederá es que tú ya no vas a depender tanto de una firma de ingeniería externa para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente ellos ya, por ejemplo, pudieran darle servicio a un control de velocidad de 200 caballos y cambiar los parámetros o sintonizar lazos, por ejemplo, cerrados, en donde ellos tengan la capacidad de cambiar las variables de proporcional, integral y derivativa de cualquier lazo, ¿no? Entonces esto implica un conocimiento un poco mayor, en donde, por ejemplo, lo que pasa es que no lo podrían hacer si no tuvieran un poco de capacitación y además la experiencia que ellos agarrarían ahorita al resolver ese tipo de problemas. Entonces, por eso de repente ustedes se encuentran con que en algunos casos, como por ejemplo en Volkswagen o en Michelin o en no sé, Nomron, en otros lados, pues de las primeras cosas que hacen, además de contratarlos y de ponerlos a prueba un tiempo, es luego mandarlos a capacitar y se los traen un tiempo. O sea, es decir, los mandan a veces a Estados Unidos, a Alemania, a Rumania, a Italia, a otros lados, a que se capaciten, a que se empapen de la solución de los posibles problemas que pudieran ocurrir o de los elementos que tienen instalados en las líneas que están instaladas en México. Y entonces lo que pasa es que se vuelven un poco expertos en esas líneas de producción y cuando lleguen a México ustedes pueden resolver problemas como por ejemplo hacer un cambio de variador de velocidad o modificar parámetros de ese mismo variador de velocidad o diagnosticar cuál es el posible problema de ese variador de velocidad que normalmente lo que tendrían que hacer es hablarle al fabricante para ver cuál es el problema. ¿No? Y ustedes ya lo diagnosticaron y tal vez lo único que necesiten es una refacción o un variador, ¿no? De plano, si la falla es muy grande. Igual la parte de PLCs, si de repente una maniobra está causando problemas, ustedes se podrían conectar al PLC sin necesidad de hablarle a alguien más para que tenga el programa y se conecte. Y entonces capacitarse en esto, ¿no? Es decir, en cómo está la máquina funcionando, cómo es el programa de la máquina, documentar ese código para que sea más fácil para ellos darle un mantenimiento sin necesidad de hablarle a alguien más. Entonces, por eso el personal de mantenimiento ya no se enfoca a lo mejor en cambiar un sensor, sino en mejorar. Y de repente pasa que aquí es donde comienzan los departamentos de proyectos, es decir, donde empiezan los mismos encargados de mantenimiento empiezan a ver que hay una falla periódica que se pudiera cambiar si cambiamos un elemento o que se pudiera evitar si nosotros modificamos la estructura de la máquina o si modificamos, por ejemplo, las dimensiones del contactor o si modificamos, por ejemplo, el tipo de protección que traen las resistencias o si nosotros cambiamos la forma en que estas resistencias están alimentadas, si cambiamos de que sean monofásicas, las ponemos en una delta para que sean trifásicas o en una forma de estrella para que sean trifásicas. Entonces es lo que nosotros podríamos hacer para mejorar el perfil de temperatura y que se alcance la temperatura en menor tiempo y demás, ¿no? Que era lo que les decía. En algún momento me gustaría llevarlos a Lagos de Moreno, ahí a la fábrica de Oliver Sepúlveda, que se llama Olse Funeral Supplies, en donde él, que es el dueño, pues él le hace el mantenimiento de sus máquinas porque como está involucrando a los operadores y todo el tiempo está en su empresa, es decir, está dentro de su fábrica, viendo cómo se comportan, él es quien hace los tableros muchas de las veces, él mismo es quien realiza sus maniobras de automatización, programa sus PLCs. Y cuando algo es algo muy complicado es entonces cuando ya me habla a mí, o algo que él no se ha capacitado o que él dice, ¿sabes qué? No vale la pena que yo le dedique tanto tiempo, mejor que venga alguien más y lo haga. Y entonces él te puede decir, por ejemplo, en qué temperatura el aceite en su máquina trabaja mejor. Y ya lo que él hace es pues obviamente, conseguir esa temperatura a través de un control PID o a lo mejor un control on-off o viendo la forma de hacerlo él, ¿no? Y de repente él te puede decir a qué temperatura, por ejemplo, los chillers cuando mejor rendimiento tienen. O él te puede decir, por ejemplo, en cuánto tiempo alcanza el máximo de vacío, qué sensores son los que a él mejor le han trabajado,
porque él constantemente él está viendo cómo mejorar o cómo hacer eficiente este tipo o sus procesos de producción, por así decirlo, y no está enfocado nada más en el gasto, ¿no? De hecho, él considera que los gastos no son gastos como tal, son inversiones que se hacen que se van a ver, pues obviamente redituadas en qué, en costos fijos menores, porque a lo mejor al ser menor tiempo de producción, pues simplemente sacan más producto en el mismo tiempo que antes. Y de repente los recursos se optimizan porque ya no tienen que trabajar después de las 6 de la tarde, cuando por lo general después de las 6 de la tarde es horario punta, ¿no? Entonces, un encendido de un motor a las 6 de la tarde no cuesta lo mismo que un encendido de un motor a las 3 de la mañana. Es muchísimo más caro uno a las 6 de la tarde, entre 6 y 8 de la tarde o 6 y 10 de la tarde, que es horario punta cuando es más caro, por así decirlo, el pico de energía, cuando cuesta más el kilowatt, a que, por ejemplo, cuando es un horario base o cuando es un horario intermedio, ¿no? Y considerar eso, ¿no? Es mucho más barato en algunos casos trabajar en domingo que, por ejemplo, para la parte de comisión, que trabajar, por ejemplo, lunes en la mañana, a las 8 de la mañana. Pero pues también el detalle es que trabajar en domingo pues no es muy común, ¿no? Entonces habría que considerarlo. Y entonces, hablamos de qué, de que si ya podemos dar mantenimientos de alto nivel y ya podemos ofrecer procesos o procedimientos o componentes que nos permitan optimizar ese proceso, entonces lo que vamos a encontrar es que también se mejora nuestra cultura empresarial optimizando los recursos, pero haciéndolos confiables, que es lo más importante. Es decir, yo voy a tener una máquina confiable y que como yo le puedo dar mantenimiento, es fácilmente mantenible. ¿Sí me explico? ¿A qué voy con esto? Que no necesito que venga un ingeniero para hacer la mayor parte de este tipo de problemas, porque yo incluso doy mantenimiento al PLC, a los controles de velocidad, y lo único que me pudiera detener es el no tener una refacción, pero yo ya lo sé. Entonces yo le puedo pedir al almacén que tengan de esta refacción que es crítica, al menos una, ¿no? Para que si llega a fallar, yo poder sustituirla en lo que la reparo o lo que la mando a reparar. Entonces, ¿eso qué hace? Que yo me vuelva confiable y a su vez que pues ahora sí decir, por así decirlo, que mi máquina en todo momento esté trabajando y eso la vuelva confiable. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que llegan máquinas nuevas, tal cual, pero que ni los fabricantes saben bien cómo trabajan. ¿Y eso por qué llega a pasar? Porque no es lo mismo fabricar una máquina que mantenerla o tenerla trabajando las 24 horas los 7 días de la semana. El fabricante de maquinaria a lo mejor la prueba 1, 2 o 3 semanas, pues trabajando al full, porque no tiene caso que le dedique un año de producción, por ejemplo, a probar una máquina. No tiene caso. Y si lo hace, la hace la primera máquina, ¿no? La máquina piloto. Y ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ellos entregan la maquinaria, por ejemplo, a lugares como México, como América Latina, en donde los suministros de luz no son iguales que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, en donde las condiciones de trabajo no son iguales que en Europa o en Estados Unidos, las máquinas no se comportan igual, porque muchas de las veces el mismo personal aquí no atiende las instrucciones o no les hace caso, ¿no? O considera que no es importante tomarlas en cuenta. O pues simplemente el sencillo de luz no es confiable, no es como el de Estados Unidos o no es como el de Europa, ¿no? Entonces en Estados Unidos y Europa es raro que se vaya la luz. Y aquí en México es muy común, ¿no? En algunas empresas es hasta una o dos veces por día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos jamás consideraron estas variables y por lo tanto las máquinas no trabajan como se supone que deberían de trabajar y como dicen que ellos que trabajarían, porque nunca las probaron en ese mercado. Y es entonces hasta que llegan a América Latina por primera vez que entonces les empiezan a reportar un montón de fallas que ellos a veces ni creen que pasen y es cuando tienen que enfocarse en máquinas para América Latina, ¿no? Y eso es importante de considerar. ¿Por qué? Porque hay máquinas que no se vuelven confiables hasta dentro de un año. Y a mí me ha tocado máquinas nuevas que al principio no son nada confiables porque constantemente están parando. Porque pues mientras más sensores tienen, más problemas van a reportar.
Y entonces de repente lo que pasa es que la máquina está pare y pare y pare y pare y no pueden tener una producción continua de 15, de 30 o de 24 horas sin que haya una alarma en la máquina, ¿no? Y que eso haga que pare una línea de producción. Entonces, para que la máquina sea confiable, tienen ellos que empaparse mucho en cómo se usa la maquinaria, cómo es las especificaciones de las variables que debe de tener y también enfocarse en las posibles causas de esas fallas que normalmente les está arrojando para corregirlas, pero ese proceso no se alcanza en 5 minutos, se alcanza a veces en meses y esos meses a veces se convierten en años. Entonces, es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque aunque la máquina sea nueva y sea probada ya, eh, sin los fabricantes de máquinas no tienen experiencia en América Latina, el mercado es muy distinto. Ahora, ¿a qué voy con que sea confiable? También ser confiable es una parte interesante porque muchas de las veces ustedes, por ejemplo, van a ver memes que dicen, pues mira, me piden para entrar a trabajar, soy recién egresado, pero para entrar a trabajar me piden experiencia laboral y me piden, no sé, saber tantos temas y me piden hablar inglés y me piden tanto y un sueldo bien bajo, ¿no? En el caso de ustedes, ¿qué es lo que pasa? En el caso de ustedes, si se van a Puerto Interior, ahorita, casi casi, o recién egresados de preferencia, el sueldo mínimo que pueden alcanzar es entre 15 y entre 18 al mes. Si ustedes buscan a un egresado de merca, el detalle o de comunicación, que son más egresados, pues tal vez se encuentran, por ejemplo, de psicología, que son 3,000 pesos, pero al mes, el sueldo que ellos pudieran conseguir al principio. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, ese tipo de memes a ustedes no se les aplica por una sencilla razón. Hay pocos ingenieros que están egresando de las escuelas, esa es la verdad. Y por ejemplo, de electrónica, creo actualmente que ahorita en lo que es León, solamente la Salle está produciendo ingenieros en electrónica y sí las empresas lo están necesitando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si no hay oferta, va a haber mucha demanda. Entonces, por esa razón es que ustedes saliendo casi casi pueden tener trabajo. Y ustedes pueden decir, bueno, es que me piden experiencia laboral, ¿cómo la voy a conseguir si soy recién egresado? Muy simple. Las prácticas o el servicio social, que así también le dicen, ¿no? Ustedes de repente en el último semestre tienen que irse a algún lado a dar un servicio. Y si quieren estar en la parte industrial, pues tienen que meterse en una empresa y entonces ahí dar su servicio social o sus prácticas o sus estadías. Porque si desde un principio se meten a, por ejemplo, un centro de investigación, pero se quieren dedicar a la parte, pues a la parte industrial, pues su experiencia va a ser nula, porque en un centro de investigación se ven completamente otras cosas y no les va a servir lo que están viendo en un centro de investigación, porque va a ser en su mayoría teoría, ¿no? O teoría aplicada. No va a ser algo práctico, algo industrial, algo que esté pasando. Es decir, difícilmente le van a dar mantenimiento a un control de velocidad en la parte de investigación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que considerar ustedes? Ustedes lo que tienen que considerar es que si quieren estar en la parte industrial, pues meterse a la parte de sus prácticas en una empresa y volverse indispensables en esta empresa. Es decir, no llegar con una actitud de güeño, ¿no? Que es de entre hueva y sueño todos los días y ay, a ver qué me toca hacer ahora, ¿no? No, o sea, simplemente llegar a ver qué pueden arreglar, qué pueden solucionar, tener hambre de aprender. Y entonces, si ustedes comienzan a arreglar fallas o comienzan a verse involucrados en procesos en los cuales se arreglan fallas y comienzan a volverse indispensables para esto, lo que va a suceder es que esa misma empresa, cuando ustedes terminen sus estadías, es muy probable que esa misma empresa les ofrezca contratarlos, aún sin título. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Ustedes ya tienen experiencia laboral de 6 meses trabajando en una empresa y además ya tienen el trabajo seguro. Vamos a pensar que a ustedes no les gustó y se quieren ir. No hay ningún problema. En su currículum ustedes ya tienen 6 meses de experiencia laboral. Y no solo eso, ya pueden poner qué es lo que hicieron dentro de esa empresa, a qué voy. Ustedes ya podrían poner o decir,
He reparado, por ejemplo, controles de velocidad de tal marca. He participado en proyectos de mantenimiento para tal línea de producción de esta máquina. He realizado proyectos de automatización en esta parte de este proceso, de esta máquina. Y entonces ya ustedes tienen una referencia para poder decir qué han hecho como parte de experiencia laboral. Pero si realmente ustedes llegaron a nada más sentarse y no hacer nada, pues entonces no van a tener nada de experiencia. Y cuando lleguen no van a poder poner nada de currículum. Y la culpa no es de nadie más que de ustedes. No es de las empresas por pedirlo, no. Pues es que las empresas tienen una necesidad clara. La culpa es de ustedes que pues simplemente las prácticas, ay, tengo un amigo que me las firma, pues ya que me las firme ya me quito ese problema. Porque nadie les va a venir a imponer la práctica en la cabeza. O sea, nadie les va a decir, esto es como se soluciona este problema, mira, apréndelo, y los van a tocar y ustedes se iluminan y ya. O sea, no, o sea, la práctica solamente va a llegar si ustedes están en una fábrica. Por eso de repente ustedes se encuentran a doctorados, a maestrías, o sea, a personas con doctorado o con maestría, que no tienen ni idea de cómo poder echar a andar una máquina. ¿Sí me explico? Y sí, mucho doctorado y sí, mucha maestría, pero nunca han arreglado una falla. O nunca han realizado, por ejemplo, un proyecto completo de automatización. O nunca han realizado un programa para un PLC completo para una máquina que se esté aplicando. Entonces, muchas de las veces ellos no tienen ni idea de los problemas que hay en la industria porque nunca se han metido en la industria, pero sí quieren bajar proyectos para dar soluciones a la parte industrial. Y entonces es ahí donde no coincide. Por eso es importante que ustedes, pues si quieren estar en la parte industrial, pues simplemente tienen que hacer sus prácticas en la parte industrial para volverse ahí entonces alguien indispensable, alguien confiable, y que entonces ahí mismo les ofrezcan quedarse, ¿sí me explico? O sea, una carta de recomendación para la siguiente empresa en la cual ustedes quieran entrar. Y eso es algo importante o algo interesante. Ahora, hablamos también de los beneficios de esta parte de implementar mantenimiento productivo total, y es mejorar la calidad del ambiente de trabajo. Es decir, obviamente si tú estás a gusto, un ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mencionar mucho es Bridgestone. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado trabajar en Bridgestone ya, por ejemplo, ahorita durante 8 años. Y por lo general, hasta hace poco todavía, el mismo personal que yo conocí hace 8 años es el mismo personal que ahorita está trabajando. Y en muy pocas empresas se ve eso. Estoy hablando desde operadores hasta personas de mantenimiento, hasta administrativos, hasta el guardia, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque si tú les preguntas, realmente ellos están muy contentos con su empresa. Porque ya les dan flexibilidad de horarios, porque ya les dan beneficios, prestaciones de ley, un ambiente laboral bueno, un buen comedor, unos buenos baños, un trato digno, sus fiestas cada cierto tiempo, sus reuniones cada cierto tiempo, les dan las herramientas que ellos necesitan, los capacitan, si tienen problemas complicados, bueno, les ayudan a conseguir personal que resuelva ese tipo de problemas complicados. En sí, les proporcionan todo para que ellos se sientan cómodos de estar ahí. ¿Qué pasa con las empresas de puerto exterior? Puerto interior? Pues les he comentado que incluso hasta transporte les ponen, ¿no? Entonces, hay una ruta que pasa por ciertos lados y que se acomoda conforme la dirección de cada uno de las personas que necesiten ese transporte, y va a hacer esa ruta para llevarlos a todos al final a esa planta. Y son cosas que, por ejemplo, al personal le importan porque él ya no tiene que gastar en un camión o ya no tiene que gastar en un carro. Y si tiene carro, dice, bueno, pues ya yo lo guardo, ¿no? ¿Y qué pasa de forma inherente al hacer ese tipo de cosas? Bueno, al no tener que encender un carro o al juntar a varias personas en un colectivo, pues simplemente se reducen emisiones de dióxido de carbono y se está cuidando de forma indirecta el medio ambiente, ¿no? Porque a lo mejor una persona que tenía carro dice, bueno, yo ya no me tengo que ir en mi carro, mejor me voy en el colectivo con todos porque pues sí pasa por aquí y me deja igual, entonces yo ya no me tengo que preocupar de nada y a lo mejor
el carro se puede quedar aquí o lo puede aprovechar alguien más. Y es entonces donde se aplican estos beneficios. También pasa que de repente ustedes ven y hay empresas en las cuales pues no hay una planeación estratégica de esto, o sea, no se aplica una filosofía de trabajo. Y la rotación de personales, pues a veces hasta de cada semana se le da a alguien, porque cada semana alguien está inconforme. Y ustedes métanse a los grupos de Facebook ya sé, esto es León o esto, y siempre va alguien que se está quejando de una empresa, que en esta empresa no le dieron tanto, que en esta empresa no hicieron tanto, que los tratan como perros, que esto, que el otro. O sea, si tú mejoras el ambiente laboral, tú lo que aseguras es que tu rotación de personal en cualquier lugar, o sea, en cualquier área, va a ser muy baja. Y si tú consigues eso, pues platicamos de que tú capacitas al operador para que él pueda ayudarte a resolver los problemas. Entonces el mismo operador pues va a buscar jubilarse ahí. Entonces no tienes que capacitar a nadie más. ¿Sí me explico? O sea, capacitaste una vez a un operador y nunca más, hasta que él se jubiló, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Hay historias, por ejemplo, de empresas japonesas en las cuales la empresa se va a la quiebra, nunca falló a los trabajadores, y los mismos trabajadores ofrecen sus recursos para salvar a la empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa está bien, ellos saben que sus hijos pueden tener trabajo y sus nietos también podrían tener trabajo, pero si la empresa está mal, ellos tienen que buscar otro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de filosofías sí existen, ¿no? Y ese tipo de compromisos sí existen en el mundo. Nada más, pues hay que saberlos trabajar, hay que saberlos implementar, pues dándole un trato digno a todos y en algún momento dado, pues entendiendo de que a veces las personas tienen necesidades. Obviamente esto se ve difícil de conseguir, sí, sí, es muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque cualquier interacción humana genera roces y cualquier roce puede ocasionar un pleito. Y eso puede hacer que uno esté inconforme, perdón. Entonces es importante considerarlo que no es algo que se va a poder conseguir de la noche a la mañana, es algo que se tiene que estar trabajando. O sea, es como regar una planta, ¿no? Para que en algún momento esto crezca. Ahora, Profe, sí, perdón, una pregunta. Además de la parte industrial, por ejemplo, en el puerto interior, ¿qué otros trabajos ofrecen para los electrónicos o en puerto interior es únicamente en la parte industrial? pues mira, lo que puedes encontrar que sea bien pagado es industrial. O sea, es en la parte de mantenimiento y de proyectos. Pero es bien pagado. ¿Cuál es la consecuencia de que sea bien pagado? De que los horarios de trabajo son muy duros. O sea, son jornadas de 12 a 16 horas. ¿Sí me explico? En algunos casos es tu jornada de 12 horas más otra. ¿Sí me explico? O sea, la mitad de otra. O a veces tienes que doblar turnos, ¿no? Entonces trabajas 24, luego 24 no, luego 24. O sea, sí, un día entero trabajando, un día no, un día entero trabajando. O sea, tienen unos roles de turno pues que son complicados, ¿no? Pero recién egresado, sin problemas, es un salario de 15 hasta 18. Y es muy complicado que alguien más lo consiga, ¿no? Sinceramente. Entonces aquí es donde ustedes tienen que evaluar esa parte, ¿no? Ahora, ustedes pueden dedicarse a ventas también. Y ahí en Puerto Interior hay mucho de eso. Sin embargo, los salarios ahí son por comisión. O sea que si tú vendes 10 cosas, pues te llevas la de comisión de 10 elementos que tú vendiste. Pero si en este punto tú no vendes nada en un mes, pues en un mes no recibiste más que una base de salario, ¿no? Un salario base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tal vez no te ajuste y sea complicado para ti. Entonces tienes que andarte moviendo de un lado para otro. Y eso implica tal vez que tengas que salir incluso de la ciudad o buscar otros parques industriales para poder cumplir con una cuota que tú necesitas. No tanto que la empresa te lo pida, sino que tú necesites. Pero saliendo, luego sí pueden ir a Puerto Interior. Es un ejemplo, ¿no? O no nada más Puerto Interior, a Parque Industrial Las Colinas. Aquí en León hay 7 parques industriales. Sin embargo, el que más empresas tiene, pues obviamente es Puerto Interior. Son 80 empresas ahí. Entonces imagínense, ustedes son 18, ellas son 70 y todas ocupan ingenieros en electrónica. Pues obviamente 50 en trabajo, ¿no? Obviamente el detalle es el desplazamiento. Pero como les decía,
aunque ustedes no quieran trabajar allá, ¿qué es lo que puede pasar? Aquí hay mucha empresa, entonces es muy probable que en menos de un año ya encuentren trabajo. ¿Sí me explico? Y si no, pónganse a pensar, y de los egresados que ustedes conocen, ¿quién no tiene trabajo? Son muy pocos. Y muchas de las veces es pues, más por cuestiones personales, ¿no? Que no les gustó la carrera o otra cosa, pero pues, todos tienen trabajo. No sé si se han fijado en eso. Sí, Entonces, por eso es una buena carrera, la verdad es una buena carrera. Nada más que sí, pues trae, o sea, irse a Puerto Interior, pues trae sus consecuencias, que es, al principio, pues es muy pesado, ¿no? Ya después se alivian un poco. Y sí pueden crear carrera ahí, y pueden crecer dentro de una empresa. Entonces, hablábamos de esto, ¿no? De mejorar ahora o de tener el control de mis operaciones. Es decir, de poder controlar la merma que yo puedo tener, o de poder controlar la velocidad a la cual yo produzco, o de poder controlar, por ejemplo, el desperdicio que yo tengo en cuanto a consumibles, es decir, la cantidad de luz que gasto, o la cantidad de gas que yo gasto, o la cantidad, por ejemplo, de agua que yo gasto para un proceso. Y es entonces donde se vuelve muy interesante porque si yo controlo realmente mis operaciones y si yo entonces mejoro el ambiente de trabajo, ¿qué es lo que qué es lo que va a pasar de forma inherente? Obviamente voy a darle una moral muchísimo más alta a todo el personal, incluyéndome a mí. ¿Por qué? Porque yo sé que mi producto está saliendo bien, en tiempo, que está saliendo en forma, estamos cumpliendo con las expectativas del cliente porque estamos estandarizados. Y que mis operadores, que mi personal de mantenimiento, que todos los involucrados en esta parte, en este proceso de sacar un producto a la calle, están contentos con su trabajo y no se van a ir. O sea, no tengo que preocuparme por alguien que mañana esté buscando un trabajo, que esté buscando a dónde irse, ¿no? Y eso es interesante porque para mí me trae tranquilidad y además, si ustedes les decía, si capacitan a alguien, si le dan un poco más de importancia a alguien, existe un compromiso que eleva su moral, o sea, se sienten comprometidos con la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que ellos mismos son los encargados de establecer, por ejemplo, reglas, normas, disciplinas o formas de llevarse, ¿no? ¿Qué es lo que me ha pasado, por ejemplo, en Centrum? Que ellos mismos reportan a alguien que como que está, digamos que, interfiriendo con la dinámica del grupo. O sea, ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Que esa persona no está funcionando porque no quiere trabajar o no viene los lunes. O ¿sabes qué? Es que no nos deja trabajar, o sea, quiere estar haciendo otras cosas. Y entonces eso mismo hace que sea fácil identificar estos elementos y pedir que se retiren o enfocarlos o darles otra oportunidad tal vez en otra área donde se desempeñe mejor. Pero no pierdes esa dinámica de forma rápida, tarda un tiempo en perderse. Y también, ¿qué es lo que pasa? Que ellos mismos definen un código en el cual pues establecen ciertos lineamientos de respeto, de disciplina y de responsabilidad. Porque, por ejemplo, muchas de las veces lo que van a encontrar en otras empresas que no tienen ese tipo de filosofía es que los lunes los empleados siempre faltan, sobre todo si el León jugó el domingo, por ejemplo. Siempre los lunes alguien va a faltar. Uno. Y dos, muchas de las veces las fallas los lunes son provocadas por el mismo personal, por los mismos operadores, porque están crudos y no quieren trabajar. Entonces, si la máquina no trabaja, pues ellos no tienen que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me ha pasado que yo tengo que arreglar fallas los lunes, que están bien complicadas porque no encuentro por dónde y termina siendo un puente en un botón o un puente de un sensor o un puente de algo que alguien puso. O sea, no se puso solo, ¿no? Un puente. Y ya cuando le digo al operador, oye, ¿esto qué? Oh, pues sabe. Lo quito y ya empieza a trabajar la máquina, pero ya por lo general les queda medio día de trabajo nada más o ya se acabó el día de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eso muchas veces es planeado.
Entonces ya la siguiente vez no lo ponen ahí, lo ponen en otro lado hasta que de plano sí realizan algo peligroso, complicado, que puede dañarlos tanto a ellos como a la máquina. Entonces, por eso les digo, si de repente implementan una filosofía, ellos mismos cuidan y buscan ir a su trabajo, ¿no? O sea, les gusta ir ahí, ¿no? Y también, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el personal de mantenimiento? Van a buscar estar en constante aprendizaje, es decir, seguirse capacitando porque una vez de que empiezan a entender más en cuanto a la máquina, pues les pica ese bichito de conocer un poco más y por lo general ellos van a buscar continuar con esta filosofía de aprendizaje. No sé si me explico, es decir, van a tener una idea de constantemente estarse capacitando, buscando cursos, buscando, no sé, seminarios, webinars, capacitaciones, en donde ellos puedan aprender un poco más sobre de esto. Entonces, se van a estar cultivando en esta parte y eso permite también, pues, mejorar todavía la eficiencia o de ser capaces de darle mayor, pues ahora sí que un mantenimiento de mayor nivel a las máquinas. Y también se fomenta un ambiente de participación. Y por ejemplo, pues si yo les comento de que ellos lo que hacen es presentar ideas para mejorar un proceso, pues se fomenta un ambiente de creatividad y de colaboración, ¿no? Es decir, yo tengo una idea que podríamos implementar para poder sacar más rápido este producto, para mejorar la calidad de este producto. Y entonces se ponen de acuerdo entre diferentes departamentos para poder lograrlo, incluyendo gerencia, ¿no? Para poder implementar algo y ver, y ellos al ser sus ideas tomadas en cuenta y muchas veces hasta remuneradas, lo que siguen buscando es eso, y te ayudan de forma inherente o de forma implícita a que tú reduzcas tus costos fijos. Ellos no lo saben tal vez, pero están consumiendo a lo mejor menos gas, menos agua, o reduciendo el tiempo de producción, entonces tú produces más en el mismo tiempo. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues lo que pasaría es que a ti te ahorran o te ayudan a no estar investigando siempre o no estar quebrándote la cabeza en la parte de cómo reducir tus costos fijos, manteniendo tu calidad, ¿no? O sea, siguiendo estandarizado. Y es ahí donde vienen los proyectos de innovación o los proyectos de incubadoras para tu misma, para tu misma empresa. Y también te va a permitir este tipo de estrategias, pues redimensionar tu plantilla de laboral. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo que les platicaba ayer, a veces tienes a 15 personas haciendo el trabajo de una sola, o a 2 haciendo el de una, o a 7 haciendo el de una. Y va a haber un punto en el cual decían, bueno, la automatización quita los trabajos, no, no como tal. De hecho, es una curva en la cual incrementó los trabajos y eventualmente sí, algunos se perderán, pero no es tanto por los que se van a perder por reducir la plantilla, sino por la confiabilidad que no se tenía. De que, por ejemplo, un operador ya no quería ir porque ya no le gustó, o por esto o por lo otro. Entonces lo que buscan es pues, reducir el costo más caro que tiene una empresa, que es la mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú los enfocas a otra, tú puedes pensar incluso en algún momento dado en hacer recorte o, porque eso es cierto, ¿no? A veces tú lo que tienes que hacer es un recorte de personal o simple y sencillamente lo que vas a hacer es simple, ¿no? Eh, los redistribuyes para otra cosa. Y pónganse a pensar ahorita, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, no se les deja trabajar, no se les condona impuestos y se les pide que mantengan a sus empleados, pues obviamente pues no va a haber forma de que las empresas aguanten sin que se vayan a la quiebra. Eso es básico y es normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas de ellas lo que deciden hacer para seguir cumpliendo con las normas es trabajar a puerta cerrada. Y muchas empresas fue lo que hicieron. Trabajaron a puerta cerrada porque simplemente no pueden no correr a nadie si no tienen ingresos, ¿no? Y en otros casos, ¿qué fue lo que pasó? Muy sencillo. Si ustedes iban al sector de cuero y calzado, no había trabajo. Simple y sencillamente no había trabajo. No había una cadena de suministros que, por ejemplo, quien vende cuero no tenía quien vendérselo.
¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no era prioridad. Quien trataba el cuero no tenía a quién venderle ese cuero tratado, a quién lo procesara. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los fabricantes dejaron de trabajar. Entonces, ¿para qué iban a comprar insumos si no, si no tienen trabajo? O sea, no había qué. Entonces, la cadena de suministro se cayó y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Pues muy simple. Pues si no hay trabajo, ¿cómo mantienen a sus empleados? Vendiendo en la fábrica. Y pues no. Y por eso mucha gente perdió su trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es un compromiso como tal. En otras se les dijo, sí, podemos conservarlos, pero se reduce su salario. Y muchos de ellos no les pareció y se fueron. Y está bien. Pero conseguir un trabajo ahorita es complicado. Y muchos otros dijeron, sí, está bien, me reduce el salario, pero hago la parte proporcional de trabajo que me toca, ¿no? Porque pues es lo justo. Y entonces se empiezan a encontrar con ese tipo de situaciones que van a pasar. Y muchos otros dijeron, ¿sabes qué? Pues simplemente no puedo, mejor despido a la mitad del personal, compenso, es decir, me sale más barato compensarles, dándoles su liquidación y la parte proporcional que les toca y sus beneficios, y me quedo con la mitad y así trabajo. Y muchos hicieron eso. ¿Por qué? Porque nadie se acercó a ellos para decirles, te doy este abono o este beneficio, o te condono tantos impuestos, o tu porcentaje de impuestos, o esto otro, o no hubo un plan de recuperación económica para las empresas. Y no estoy hablando de, por ejemplo, de Bridgestone, no, estoy hablando de empresas familiares. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente se les dio la espalda y ellos pues no van a vender la empresa para pagar a los demás. Y así es como ese tipo de cosas suelen pasar. Entonces, por esas razones que les dicen ahorita, no, es que ahorita se viene un problema, ¿por qué? Porque las empresas no tienen capital ni humano ni económico para trabajar igual que como estaban antes de la pandemia. Y es ahí donde se redimensionan, por ejemplo, las plantillas. Entonces, este tipo de estrategias, pues sí, pueden ayudarte a acomodar tu plantilla, incluso si es necesario reducir, pues reducir, ¿no? Y que a lo mejor si nada más tienes que trabajar con 3, pues trabajas con 3 y no con más. Y con eso, pues también, sinceramente, el costo fijo más importante y más alto siempre va a ser la mano de obra. Y de esa forma, pues sí reduces tu costo fijo más importante. Ahora, también, esto que va a implicar, ¿no? O sea, si ya hay poca gente involucrada en ese tipo de cosas o ya es el número correcto de personas involucradas en cada departamento, pues simple y sencillamente la comunicación se vuelve más eficiente, ¿no? Porque producción puede avisar a mantenimiento lo que requiere, en cuánto tiempo lo requiere o cuánto tiempo le puede otorgar para, por ejemplo, un paro planeado. Y también puede hablar, por ejemplo, con ventas para avisarles cómo va el pedido y cuáles son los retrasos que pudieran existir, ¿no? Además de que si pudieran en algún momento dado, no sé, un contrato nuevo e interesante, pero que requiere que se intervenga, pues simple y sencillamente, pues posponer otros trabajos para echar a andar ese y ver en cuánto tiempo lo terminan para ver si se puede prometer o no y si se puede ganar o no ese contrato, ¿no? Que muchas de las veces es lo que pasa. Y compensar a los otros clientes a lo mejor con una reducción de precio que se ve solventada por el aumentar por la ganancia que entraría de ese contrato nuevo. Entonces aquí la comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que pasaría es que están más claros los procedimientos y están más claras las normas de trabajo, están más claros la forma en la que se debe de hablar uno con lo otro y los medios por los cuales se deben de establecer este tipo de cosas para poder estar todos en el mismo canal, ¿no? Y entonces también se mejoran pues las condiciones ambientales porque hay un respeto entre los diferentes departamentos y la comunicación siempre abre puertas, ¿no? Y también, ¿qué es lo que pasa? Se puede pensar también en mejorar las condiciones en las cuales la empresa regresa hacia el exterior, por ejemplo, emisiones o demás. Un ejemplo muy claro que les decía que a mí me gusta mucho mencionar es que Bridgestone es de las empresas en América Latina y en América yo creo así por completo, que menos recursos consume y que menos costos fijos tiene. ¿Y cómo lo hacen? A través de una continua supervisión
de las variables que ellos tienen que considerar como luz, agua, gas, y demás, ¿no? Refaccionamiento, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasa es que simple y sencillamente ustedes que van a encontrar que al consumir, por ejemplo, menos, ellos pues ese consumo se ve reflejado en CFE y también consumen menos gas y también eso hace que la demanda sea menor, ¿no? Entonces, eso implica también una devolución al medio ambiente de pues muchísimo menor de elementos que puedan ser perjudiciales. Y eso implica una responsabilidad social mayor. Entonces, ¿qué es lo que ellos también consideran? Bueno, que si además ya tienen empleados que durante mucho tiempo han estado con ellos, han podido otorgarle a ellos la oportunidad de que sus familias mejoren su calidad económica, ¿no? Y que perdón, y que su calidad de vida sea muchísimo mayor, porque tienen un empleo seguro, fijo, constante y remunerado, ¿no? Que eso es muchas de las veces lo que ayuda al tejido social. En cambio, si ellos siempre tienen la incertidumbre de si van o no a tener trabajo mañana, eso mismo crea inseguridad dentro de los hogares de ellos, ¿no? Y eso hace que sea complicado. Y pues también, siendo sinceros, ¿no? Si tienen las herramientas, si el ambiente laboral es el adecuado, si tú necesitas hacer un proceso, pues la seguridad va de por medio, ¿no? O sea, es implícito en esa parte de que vas a eliminar, porque recuerden que mantenimiento productivo total tiene la filosofía, sí, de cero pérdidas, pero también tiene la filosofía de cero accidentes. Y eso es muy importante porque yo les he comentado que hay algunas empresas automotrices en las que hay personal que han perdido la vida y pues ya hay alguien más pidiendo ese trabajo. ¿Sí me explico? Entonces lo que se trata de evitar es que eso pase, o sea, que a toda costa se pierda la vida. Hay maquinaria como Fosber, que Fosber está enfocado mucho en la parte de cartón corrugado, que le dan la prioridad al 100% a la seguridad del empleado. Es decir, para ellos es ideal que primero se friegue la máquina completa antes de que se pierda una vida humana. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque las empresas que compran Fosber, pues realmente están siendo muy responsables con sus empleados, porque muchas de las veces la seguridad que pone Fosber a sus máquinas es preferible que se pierda completamente esta estructura, la máquina, el motor, toda la transmisión o toda esta parte, a que se pierda una vida humana. Y eso es muy humano, o sea, eso es muy, muy importante de considerar. ¿Qué es lo que les va a pasar en algún momento dado a ustedes? Hay máquinas como por ejemplo las máquinas de impresión que tienen salvamanos, que ya lo hemos platicado para qué sirven, ¿no? Y muchas de las veces, como está fallando constantemente, a ustedes les van a pedir que quiten el salvamanos o que quiten las barreras de seguridad o que hagan un procedimiento para una automatización sin considerar, por ejemplo, un control de flama o considerar una red de sensores ópticos para evitar que las personas entren y se descalabren o sean aplastadas o sean mayugadas por la misma máquina. Y es aquí donde ustedes tienen que tener algo de ética y decidir qué es más importante. Yo sé que en algún punto va a existir el dilema de que es el único trabajo que tengo y si no hago esto no como, yo lo sé. Pero en algún punto se puede llegar a pasar de que su trabajo, al puentear un sensor, al obviar, por ejemplo, un control de flama, al obviar una barrera de seguridad que debería de haber estado y que el cliente no quiso por cuestiones de precio o de ahorrarse unos centavos, va a implicar en la pérdida de un ser humano. Y eso no va a estar en el dueño. El dueño va a seguir adelante. Él tendrá que pagar una compensación y ya. El problema es que ustedes hicieron ese trabajo. ¿Sí me explico? Y muchas de las veces el mismo dueño va a hacer que esa falla se pase hacia ustedes y que ustedes tengan que pagar esa compensación. Por eso es bien importante que ustedes tengan la ética de repente de decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo hacer este trabajo. O no es lo correcto de que yo te haga este trabajo. Y si de plano lo tengo que hacer porque no tengo que comer, ok, yo te hago este trabajo, pero fírmame de que tú estás enterado
de que esto puede pasar y de que aceptas que esto puede pasar. ¿Para qué? Para que después a mí no me deslindes o no te deslindes de que hay un problema cuando yo te expliqué que esto claramente iba a pasar. Y muchas de las veces cuando eso lo pones en tela de juicio, es decir, cuando lo pones en un papel que debe de ir firmado por alguien más, entonces el mismo dueño ya no quiere, o ya no lo hace, o ya le piensa. Y entonces es ahí donde tú tienes que considerar tal vez que no valga la pena trabajar, porque si para él un operador o la seguridad de un operador le da igual, pues lo mismo va a ser tu seguridad, ¿no? O tu salud, o tu situación económica para él, tu seguridad y lo demás es igual, ¿no? Y entonces es importante considerarlo, ¿no? Porque muchas de las veces eso llega a pasar. Y sí llega a pasar, ¿no? Entonces a mí me ha tocado hacerles firmar, ok, ¿lo quieres? Bueno, aquí tú fírmame que lo quieres, ¿no? Y muchas de las veces, ¿sabes qué? Sí me firman, ¿no? Y yo ya tengo copia y ya. Si algo pasa, pues bueno, fue tu problema por no capacitar a tu personal y porque sabías que eso podía pasar, ¿no? Y también muchas de las veces, ¿sabes qué? Pues no, y cada quien por su lado y pues no hay problema, ¿no? Se me paga mi tiempo que estuve aquí, pero yo no me voy a arriesgar, ¿no? Ni voy a arriesgar a mi personal a que consiga esto. Un ejemplo que pues, sinceramente me llegó a pasar, no sé si recuerdan que aquí por Altacia hay una bandera muy, muy alta a las afueras en el distribuidor Juan Pablo. Sí. Entonces ahí, Sí. eh, digamos que falló la transmisión del que subía la bandera. De hecho, hasta salió en la tele, ¿no? Que se cayó la bandera. Porque se mojó y el que hizo la transmisión nunca consideró que la bandera mojada pesaba más. Entonces, me hablan a mí que si la podíamos reparar. Entonces ya fui, evaluamos y vimos que las flechas estaban mal dimensionadas, eran muy delgadas. Tendrían que ser muchísimo más gruesas y la tracción tendría que ser diferente para que pudiera subirla. Y aquí nada más era como un polipasto, tal cual, una polea. Y eso eventualmente se dañó, de hecho se torció y por esa razón se cayó la bandera. Entonces me dicen, no, pues repárala y te pago tanto, ¿no? Y la verdad sí era muy buena la paga. Y yo dije, bueno, pero necesito que me dé las medidas de seguridad para subirme hasta arriba, ¿no? Porque voy a tener que asegurar. No, pues es que tú las tienes que tener. No, es que yo no tengo o sea, no es que yo haga estas banderas todo el tiempo, ¿no? Háblalo con el fabricante y ya. Y yo no acepté ese trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, yo dije que no. Yo dije que no quisimos entrarle. Obviamente me gané un pleito con mi papá en ese tiempo. Y me gané un pleito con otras personas porque sí era buen contrato y pues negamos un servicio. Pero al día siguiente se cae la bandera otra vez. O sea, le hablaron a alguien más, se cayó la bandera y pues ya hubo un problema, un conflicto, porque pues se supone que si tú haces un trabajo y la bandera se cae, creo que hasta delito y hay corte marcial, o no sé qué rollo, ¿no? Y ya, y pues sí, no nos ganamos ese trabajo, pero mira, no arriesgué a nadie se tuvo que subir. Yo no me iba a subir y no iba a obligar a que nadie se subiera a esa distancia sin las medidas de seguridad adecuadas. Y por un trabajo que se quería arreglar en 5 minutos, ¿no? Cuando en realidad no se iba a arreglar en 5 minutos, se iba a tardar uno. Pero casi casi querían que uno se subiera con, pues, con la voluntad y con la esperanza de que nadie pase, ¿no? De que nada pase. Y pues no, es complicado, ¿no? Porque la conciencia debe estar tranquila siempre. Ahora, planteando también lo mismo, aquí, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, tú planteas que ya no tienes accidentes, o sea, cero accidentes, cero pérdidas, y hablamos mucho de mejorar la eficiencia en cuanto, por ejemplo, a tus procesos de mantenimiento. ¿Cómo logras eso? Bueno, muy simple. Si tú ya los capacitaste a tu personal de mantenimiento, a tu personal de operativo, a tus operadores, lo que va a pasar es muy simple. Vas a tener un incremento en la capacidad de ellos de identificar problemas que pueden ser un inconveniente importante, un inconveniente potencial a futuro,
¿Y cómo lo puedo corregir? Es decir, ¿sabes qué? Yo creo que este motor está mal dimensionado porque está seguido sobrecalentándose. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si nos cambiamos a un motor un poco más grande? Pero ya no lo identificas tú, lo identifica el operador o lo identifica el personal de mantenimiento y empiezan a hacer una proyección y es ahí cuando nace el departamento de proyectos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ves una necesidad de que el motor constantemente, es un problema potencial porque eventualmente ese motor si constantemente está sobrecalentando se va a dañar y eso va a dañar el control de velocidad. Entonces es un tiempo en el que vas a tener que parar y si no tienes las refacciones adecuadas en el momento adecuado, pues vas a parar más tiempo. Y eso va a seguir repitiéndose, ¿no? Porque pues el motor, tú crees que está mal dimensionado. Entonces tú planteas cambiar el control de velocidad, las protecciones de ese control de velocidad y el motor. E implica que la mecánica del motor, es decir, que la base del motor empotre en donde la misma instalación que tenías, que no haya que hacer un cambio mecánico de desplazamiento del motor para que sí se ajuste a las condiciones en las cuales la polea estaba, o las condiciones físicas en las que la polea estaba o la transmisión estaba. Y también qué implica, pues preparar todo eso para poder realizar un proyecto que sea integral, ¿no? O sea, que involucre esa producción, que involucre ese mantenimiento, que involucre al operador, para ver el resultado y que este resultado sea positivo para todos, ¿no? Porque si ese motor ya no se sobrecalienta, ya no va a ser un problema que te pudiera detener y la producción va a seguir. Y entonces tú ya especificaste qué es lo que necesitas, un motor más grande y mantenimiento puede empezar a ver, ok, necesito un motor más grande, a lo mejor al ser más grande tengo que bajar las revoluciones o puedo conseguir un motor con las mismas revoluciones pero con un caballaje mayor. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que acoplar mecánicamente diferentes cosas, tengo que encontrar una base, tengo que encontrar un motor cuya brida sea igual a la que yo tengo, que tenga patas, que no tenga patas, que sea brushless, que no sea brushless, que sea igual síncrono, que no sea síncrono, que sea de alterna o de directa, que a lo mejor tenga un enfriamiento individual, que digo por separado, que tenga enfriamiento por agua, que tenga enfriamiento, ventilación forzada, que sea autoenfriable, es decir, que tenga él mismo se enfríe y demás, ¿no? Para entonces nosotros o el personal considerar todas esas cuestiones y proyectar algo, es decir, crear un proyecto, una secuencia de tiempos, una planeación de este proyecto. Y es ahí donde salen los administradores de proyectos. Y es ahí donde empieza a ver este personaje que es muy interesante porque tal vez no sepa hacer las cosas, pero sabe un poco de todo. Sabe un poco de ventas, sabe un poco de producción, sabe un poco de mantenimiento, sabe un poco de operación, sabe un poco de electrónica, de mecánica, de vamos a verlo así, de termodinámica, de todo. Y no es experto, pero puede ayudarse de expertos para cumplir con tiempo y forma un proyecto. Y eso es interesante porque los administradores de proyectos también son muy bien pagados y son constantemente los que tienen que dar la cara contra el cliente. Entonces es aquí donde les digo, bueno, o sea, realmente si quieren ganar pues, una lana considerable, sí, ser administrador de proyectos es muy buen negocio. Y es ahí donde entra la materia de administración de proyectos. ¿Sí me explico? Donde si la llevan, por ejemplo, alineada al PM Book, al Project Management Book, pues sí tienen un estándar en el cual sea valorado por otras empresas y no nada más sean un desarrollador de proyectos cualquiera, no. Sean alguien que pudiera cumplir en una empresa pequeña, mediana, grande o internacional, ¿no? Sin ningún problema. Y ese tipo de empleos son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Pero pues obviamente hay que conocer un poquito de todo y no nada más encerrarse y dedicarse a reparar el puro circuito y ya, ¿no? O ser puro electrónico y ya, y nada más dedicarse a esta parte de la revisión de la tarjeta del PCB y ya. No, o sea, es involucrarse en más, en el proceso, en la producción, obviamente en el mantenimiento, en las ventas, en la atención al cliente y demás. Y también, obviamente, pues ir eliminando este tipo de pérdidas que
que sí pudieran ocasionar un accidente, ¿no? Es decir, si nosotros vemos que, por ejemplo, una idea, hay un proceso en el cual siempre un operador tiene que estar metiendo la mano y eso puede ser o resultar en un accidente, pues nosotros implementar un proyecto en el cual lo que estemos haciendo con la mano se haga de forma automática. Y a veces eso es muy simple. Cuando se fabrica el papel, al final uno tiene que saber la humedad que tiene el papel. Y muchas de las veces lo que hace el operador es ponerse enfrente del rollo que pesa como 6 toneladas, que mide de ancho unos 3 o 4 metros y de alto unos 2 metros y medio a 3 metros. Que si hubiera algún problema y se cayera de la bobinadora, lo aplastaría de forma inmediata, ni tiempo le va a dar de nada. Y no solo eso, sino que lo que hace para medir la humedad, pues es ponerle la manota, ¿no? O sea, al rollo, girando, ¿no? Para saber si el papel está húmedo o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tú dices, bueno, eso es muy peligroso porque en primera, puede ser que se le atore la mano, algo pase y se lo lleve. Y como a la velocidad que va y con la inercia y el peso que tiene, pues no le va a dar tiempo de nada. Y ya vimos los videos de los accidentes, ¿no? Donde nada más por poner poquito la mano, ¡pum!, se lo come la máquina. Y no le dio tiempo de nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy simple. Si yo hago un proyecto en el cual pongo una barra de sensores que se pueda mover o que se pueda desplazar a través de servomotores o de lo que ustedes quieran, pistones y demás, y yo evito que el operador se tenga que poner enfrente para medir humedad o establezco una cámara de visión termográfica en la cual yo pueda ver la humedad y la temperatura del papel en toda esa zona sin exponer la vida de un operador, entonces eso ya es un beneficio, ¿no? Pero obviamente, ¿cómo vas a plantear eso si no tienes la capacidad de discernir que eso está mal? Por eso es importante lo que les decía. Mientras capaciten ustedes al personal, al operador, y le den las herramientas adecuadas, esto va a funcionar. Y como beneficio va a ser que el mismo operador o que el mismo personal de mantenimiento va a buscar implementar este tipo de proyectos para mejorar eso que a lo mejor ustedes no habían pensado porque ustedes no estaban en la planta o porque en el horario en el que están no había pasado eso, ¿no? Y es donde es la parte interesante de proyectos. Y por lo mismo también buscar formas de que la empresa no se convierta en una fuente de contaminantes. Es decir, buscar reducir las fuentes de contaminación de forma radical. Y es ahí donde entran, por ejemplo, los proyectos de cogeneración de energía o de celdas solares, por ejemplo. Que muchas de las veces pasan, oiga, ¿me conviene poner en mi casa celdas solares? Pues no, en el caso, no. En primera. ¿Por qué? Porque pues cuando mucho, pues tú tienes un refrigerador, un ventilador y un aire acondicionado y un horno de microondas, ¿no? Entonces, como tal, el consumo que vas a reducir, pues va a ser más caro lo que vas a instalar de celdas solares que el consumo que te va a dar, una y dos. Para que reditúe te vas a tardar como 50 años. Pues no. O sea, el chiste es que el primer año que tú compres, eso se reditúe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues mejor cambia tu refrigerador a tipo inversor, tu aire acondicionado a tipo inversor, tus focos ahorradores LEDs, no prendas luces tan seguido, quita los cargadores. ¿Cómo que inversor, profe? Sí, los refrigeradores ya son, en lugar del que el compresor sea un motor a tensión plena, lleva un inversor, o sea, lleva un control de velocidad. Y entonces ya no tiene arrancador directo, sino ya tiene un arranque suave proporcionado por el control de velocidad. Oh, ok. Igual el aire acondicionado, pues es un compresor, ¿no? Lo mismo. Y entonces se planifica un poco más, ¿no? Ahora, ¿quieres todavía ahorrar? Pues no tengas Google Chrome, no tengas no tengas ¿cómo se llama Google Home, perdón, con todos tus focos encendidos a través del Google Home, con tus interruptores de luz con Google Home, con lo que tú quieras conectado a Google Home, ¿no? Porque todo eso consume luz, aunque no esté encendido el foco, porque tiene que estar conectado a algo, ¿no? Entonces, obviamente, eso implica que hay una fuente de voltaje y eso está consumiendo luz.
Pues, si quieres ahorrar, pues no lo tengas, ¿no? Y si lo quieres tener, pues sabes que va a consumir luz. Eso es de ley. Ahora, considerar lo mismo, ¿no? Que si es una empresa, pues sí tal vez valga la pena. O si ya tienes 7 refrigeradores que son industriales, pues sí tal vez vale la pena. Pero tal vez lo que importa no es que tú las compres, sino que las rentes, que las arrendes. Así ya tú no te preocupas de darles mantenimiento, sino la empresa que te la renta da el mantenimiento a ese tipo de instalaciones, ¿no? Y es ahí donde tú puedes evaluar la posibilidad de adquirirlas o rentarlas. Y entonces ya tú te conviertes en una fuente de energía para comisión. O al hacer cogeneración, por ejemplo, tú ya no te preocupas por el consumo de, este, de tantos recursos, sino que ya tú generas, además de lo que tendrías que hacer, ya tú generas, de un recurso generas dos, por así decirlo. Y de trigeneración igual, ¿no? Entonces esa parte es interesante porque simple y sencillamente tu empresa empieza a consumir o a reducir ese tipo de ¿cómo se dice? De recursos que consume, ¿no? Regálame un segundo, ¿no? Por favor. Listo, una disculpa. Les decía, ¿no? Que a lo mejor aquí es donde te conviene ya, además de implementar esta parte de ¿cómo se dice? De, de las celdas solares para implicar un menor consumo de electricidad. También lo que puede ser es que, por ejemplo, ustedes evalúan la posibilidad de implementar un proyecto de cogeneración de energía. Y con eso, pues si ya tenían ustedes una caldera, pues aprovechan la generación de este vapor y la obtención de, por ejemplo, de consumo de gas para poder generar energía eléctrica a partir de esto, ¿no? Y así poder, por ejemplo, reducir el consumo que hacen a comisión o incluso vender energía a la localidad, ¿no? A la región. Y es entonces donde se reduce ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente, pues esto que implica, pues la reducción de costos. ¿Por qué? Porque hablamos de que hay cero pérdidas, cero mermas. Hablamos de que no hay accidentes y no hay paros. Entonces, ¿qué es lo que implica que hay un menor costo en esto? Y entonces en lo que invierten realmente, ¿qué es? En mejoras que permitan reducir los costos fijos. O sea, la productividad va a incrementar de forma inherente. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que lo que verían es que pueden producir lo mismo en menor tiempo y consumiendo menores recursos, o pueden consumir muchísimo, digo, pueden producir muchísimo más en un tiempo muchísimo menor. Y entonces, si tenían ustedes una alta demanda de su producto, pues entonces ustedes pueden mejorar su oferta sin ningún problema. Y es ahí donde conviene y vale la pena la implementación de ese tipo de filosofía, ¿no? De mantenimiento productivo total. Y también asegurarse de que, por ejemplo, pues por lo mismo, las máquinas o los elementos que nosotros estamos utilizando, pues pueden trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana sin ningún problema, pues porque estamos hablando de que son máquinas confiables y por lo tanto podemos reducir los costos que implica el mantenimiento. Es decir, a lo mejor en lo que yo tengo que gastar ahora es en algunas refacciones que yo considero prioritarias o ver la forma de tener a consignación estas refacciones en el fabricante o en alguien más para que a mí no me cueste tenerlas, ¿sí me explico? Sino que yo ya pueda tener la disponibilidad de estas bajo un trato o una condición, ¿no? Y Perdón, obviamente, profe. sí, sí, te escucho. Una duda. Por ejemplo, digamos que usted diseña una máquina o
o algo, ¿no? ¿Usted cómo puede calcular el tiempo de durabilidad que puede tener, tal vez? Como tal, haciendo un análisis de esfuerzos, es lo único que puedes hacer. Un ejemplo, vas a tú colocar un motor, ¿no? Tú lo que tienes que saber es que tu carga va a tener una inercia. Eso es de ley. Lo primero que tienes que hacer es romper esa inercia, pero si no la calculas, no vas a saber cómo romperla o con qué cantidad requiere romperla. Y a partir de ahí, del tipo de transmisión que tú vas a elegir, es que hay una inercia y un cálculo de inercia para ese tipo de elementos. 2. Tú tienes que asegurarte que la temperatura de ese motor siempre esté por debajo del valor que te piden en la placa o por como mínimo por debajo de 60 grados centígrados. Considerando lo siguiente, si es un arrancador directo, no vas a tener ningún problema de secuencia de fase cero o de ¿cómo se llama? Corrientes de secuencia cero, así se llama. Entonces, no tendrías ningún problema con los valeros después de un año. Si tú tienes un variador de velocidad conectado a ese motor, obviamente vas a tener ese problema de corrientes de secuencia cero. Y obviamente si el motor no tiene una forma en la cual eliminar ese armónico que brinca a través de los valeros hacia la flecha, lo que va a pasar es que después de un tiempo ese motor se va a dañar. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Depende del uso, pero sí puede ser hasta dentro de unos 4 o 5 años, cuando un motor sin problemas se debería de durar más tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que considerar eso también en esa parte, ¿no? 2, ya viste la inercia, ya viste el tipo de transmisión que tú tienes. Ahora considera lo siguiente, la seguridad en cuanto a tu producto, o más bien dicho, en cuanto a tu transmisión. Porque muchas de las veces lo que haces es ponerle cadenas a esa transmisión y eso es porque quieres precisión y quieres torque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí puedes dañar algo, ¿no? Tanto la mecánica de la máquina como puedes dañar tu propio motor, ¿no? Entonces, considerar que tal vez tú lo que tengas que hacer no es usar cadenas, sino tengas que usar bandas. Y para asegurar la tracción, pues no pones una, sino pones 3 o 4 o 5 bandas, si quieres verlo así, ¿no? Entonces, lo que implica es un costo un poco mayor en cuanto al tipo de motor que tienes, con la flecha que tienes, y es ahí donde pudiera pasar algún problema, ¿no? Donde pudieras tú tener que considerar algo más. Regálame un segundo, ¿no? Por favor. Entonces, te decía, la única forma en la que tú vas a considerar que algo debe de durar es una, que esté bien dimensionado. Si está mal dimensionado en cuanto a corriente, consumos, inercia y demás, es decir, si está bien dimensionado, tu fabricante te da un máximo de ciclos. ¿Sí me explico? Ejemplo, un contactor o un relevador te va a decir el máximo número de ciclos que tú vas a tener, porque hasta te lo dicen para una memoria USB, ¿no? O el tipo de memoria. Te dicen cuántas veces tú le puedes meter o cargar archivos. Igual, en una batería te van a decir el número de ciclos de carga y descarga que vas a poder tener. Por ejemplo, en el caso de un motor te va a decir el número de años que esto debe de poder trabajar sin tener que darle mantenimiento. Y si tú respetas estos lineamientos, tú vas a poder cumplir con las condiciones que el fabricante te dice. Y así es como tú dices, bueno, más o menos esto no debe fallar en tanto tiempo. Sin embargo, ojo, la única forma en la que tú puedes estar 100% seguro es tener producción piloto. Es decir, pon a trabajar tu máquina o instala tu máquina y que tu primera máquina sea tu referencia para saber más o menos cuánto es el tiempo que dura lo que tú crees y lo que realmente duró. ¿Sí me explico? Este actuador o este elemento que tú tienes en mente. No sé si con eso me doy a entender en esta parte. Sí, sí, profe, ya más o menos creo
que ya voy agarrando la idea. Sí, porque recuerda, por ejemplo, en cualquier hoja de datos, tú que vas a encontrar el ciclo de operaciones o el número de operaciones que va a tener un contactor, un relevador, de conexiones que vas a tener, de un disyuntor también, la cantidad de veces que te va a funcionar sin ningún problema. Incluso en un PLC te puede llegar a decir el número de veces que tú vas a poder cargarle el programa, ¿no? Porque va a haber un punto en el cual ya no le puedas cargar el programa y eso va a pasar, porque es una memoria y eventualmente eso va a dejar de trabajar y lo último con lo que se quedó tal vez sea con lo que tenga, ¿no? Igual la parte de, por ejemplo, como todos los PLCs, un ejemplo, traen una batería, la batería te dice más o menos el tiempo que debe de durar. Entonces tú te basas en eso. ¿Por qué? Porque de otra forma no tienes una capacidad de decir, esto me va a durar tanto a pulso de buen cubero, ¿no? Entonces es la única forma en la que tú puedes prometer algo. ¿Por qué? Porque está estandarizado. Es la única forma en la que tú vas a poder decir, esto me va a durar. ¿Sale? Y obviamente que esté bien dimensionado, porque te digo, si tú dimensionas mal un motor y la carga, la inercia que tiene es muy, 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 muy baja, y digo muy alta, y tú tienes un motor de baja potencia mecánica, pues te va a durar bien poquito, ¿no? A lo mejor sí puede con el trabajo y tú ves que le cuesta, pero pues en un año a lo mejor ya lo tuviste que cambiar, ¿no? No sé si me explico. Sí, profe. Muchas gracias. No, ¿de qué? Sale, por hoy sería todo. Muchísimas gracias. Sé que pues, la parte de teoría es un poco más tediosa, pero es algo que tenemos que ver, ¿no? Entonces nada más regálenme un minuto para tomar lista y ya los dejo ir, por favor. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda rápida. Hey, Hace poco mencionó un término de arrancador suave. ajá. En la empresa donde trabaja mi papá, escuché que usaban un arrancador suave para, o no sé cómo, si le decían así, para el Ah, motor de las bombas, que primero iniciaban 60% y luego en 30%. ¿Cómo funciona eso? lo que pasa es que mira, todos los motores que tú tengas de corriente directa, digo de corriente alterna, van a tener un arranque de diferente forma dependiendo del tipo de arrancador que tú le pongas. Está el arrancador a tensión plena, que es el arrancador usado con contactor y un guardamotor, vamos a ponerlo así, donde tú haces el enclave del contactor, ¿no? Va. Ujú. Ese es el que más corriente te va a consumir al principio porque te consume al principio de 6 a 8 veces la corriente nominal del motor. O sea, si Sí. su corriente nominal es 2 veces, es 2 amperes, al principio te puede consumir entre 12 y 16 amperes. Ok. Y ese pico es el que a ti te cobra comisión. O sea, es parte de lo que a ti te cobra comisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen los arrancadores estrella delta, que empiezan con una corriente un poco más baja, luego se hace el cambio de estrella delta y hay un pico pequeño, y luego de ahí, de baja velocidad, cuando llegan a cierta curva de velocidad, pum, es cuando hacen el cambio, y ya tú tienes la capacidad de tener el torque a baja velocidad, y luego cambias a alta velocidad, pero ya con un torque conseguido, ¿no? Entonces son los beneficios que te presenta. Sin embargo, bueno, esto representa que sigue habiendo un pico como tal, ¿no? O sea, ese pico es el que te van a consumir, el que te van a cobrar. Luego vienen los variadores de velocidad y los arrancadores suaves, donde el variador de velocidad, aparte de que te puede permitir un arranque con curva, es decir, con una aceleración controlada, te permite cambiar la velocidad, mientras que el arrancador suave no. Entonces, lo que hace el arrancador suave es darte una curva de encendido. O sea, que no arranques consumiendo el máximo de corriente desde un principio, sino que ese consumo de corriente sea planeado desde un principio hasta que tú llegues a la velocidad que tú necesitas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces hay una curva que vas a ver tú más adelante en la parte de potencia, en la electrónica de potencia, donde se comparan los arrancadores. Y entonces tú vas a ver qué te conviene. Obviamente siendo el arrancador de atención plena el más económico, ¿eh? El más económico, porque te gastarás a lo mucho unos 600, 700 pesos. Mientras que en el arrancador, por ejemplo, suave, te puede costar unos 10,000 pesos. Y el arrancador, por ejemplo, con variador, a lo mejor te cuesta unos 12. Entonces es ahí donde tienes que evaluar, ¿no? ¿Sale?
Sí, perfecto, profe. Gracias. Ok, entonces, listos, sonrían, Híjole, no me veo. pongan sus fondos. Bermúdez, tienes un punto menos por no salir con tu traje de americano, Y Es que no tenía luz, por eso no me conecté al inicio de la clase. de todas formas. Bueno, ya. Listo. Ok, muchísimas Trae su gracias. disfraz Salud, de cholo. profe. ¿Sigue Gracias, subiendo profe. los videos de Zoom a YouTube? Sí, sigo subiendo los videos de Suma YouTube. Ah, ok. Gracias. ¿Vale? Nos vemos el día jueves. Que estén muy bien. Sí, profe, Hasta gracias. luego, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Adiós. De rato.